pero el orden se tiene que adecuar a tu día a día y a tu estilo de vida. Entonces no tiene que ser incómodo, porque cuando es incómodo, cuando no está realmente hecho a tu medida, es cuando empieza el desorden. ¿Qué es lo importante para mí en este momento? ¿Qué cosas quiero lograr al hacer esta organización? ¿En verdad este objeto me va a ayudar a alcanzar esa meta? ¿O por el contrario está siendo un obstáculo para alcanzar algunas metas que quiero lograr? ¿No? Entonces es un proceso muy poderoso. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Más Organización con Marcelo, el podcast donde vamos a hablar de organización y orden para ayudarlos a transformar sus espacios de manera simple y práctica. Este episodio llega gracias a Más Casa Perú, a Butacas, Muebles y Estilos, a Versátil Modulares y a Prince Unlimited Perú. El día de hoy tengo aquí unas invitadas súper especiales. Ellas son Nancy Miyasato y Sofía Zavala. Ellas son organizadoras de espacios certificadas y estoy muy feliz de tenerlas aquí. Estoy seguro que nos van a aportar demasiado en este episodio. ¿Qué tal, chicas? ¿Cómo están? Gracias, Marcelo. Súper felices de estar acá como invitadas tuyas, imagínate. Hola Marcelo, gracias por esta invitación. Nos estás felices de venir y compartir contigo y con tu audiencia. Y felicidades, está todo súper pro, súper Muchas lindo. gracias. Sí, lo máximo, qué gusto. Sí, me he esforzado un poquito en lograr hacer lo mejor que puedo para que quede bonito para la audiencia, pues, ¿no? No está. Bueno, quiero comenzar contándole a nuestra audiencia cómo es que las conozco, ¿no? Cómo las conocí y sobre todo por qué las invité juntas también, ¿no? Yo recuerdo que en el 2022 ustedes hicieron una feria llamada Espacio. Y recuerdo, bueno, yo no estuve en nuestro showroom, pero ustedes se acercaron a nuestro showroom. Me contó Milagros, ya que ella es mi socia en Más Casa Perú y es la administradora. Entonces me cuenta, ¿no? Oye, nos han llamado para una feria. Y yo, qué chévere, porque era la primera vez, nunca nos habían llamado para una feria, ni nada por el estilo, ¿no? Bueno, también teníamos un par de años también en el mercado recién, como Más Casa Perú. Entonces, bueno, yo también me emocioné un poquito. Qué chévere, qué bacán. Cuéntame más, ¿no? Y me contó y dijimos, ya dale, hay que darle con todo y hay que participar, pues, ¿no? ¿Ustedes recuerdan un poco ese momento? Sí, claro. Bueno, yo conocí Más Casa a través de las redes y me llamó bastante la atención los accesorios, los productos que tiene para organizar, sobre todo la cocina. Y bueno, efectivamente nosotras somos cofundadoras de un evento que se llama Espacio. Nosotras nos gusta llamarle evento porque es más que una feria. Por supuesto, tenemos una zona de feria donde puedes encontrar distintas marcas que están orientadas al tema de la organización de espacios, pero también encuentras charlas, ¿no?, de diferentes ponentes nacionales, internacionales. También encuentras un área donde hay montajes, justo por eso nosotros los contactamos a ustedes. Se hicieron ahí cargo de levantar una lavandería. Lavandería con cocina. Lavandería con cocina. Eso gusta mucho a las personas que van porque pueden ver en vivo y en directo diferentes formas, sistemas de organizar esos espacios, ¿no? Y todas esas ideas se las pueden llevar a casa luego para ponerlas en práctica. Entonces, por un lado tienes esas ideas que te puedes llevar, por otro lado tienes el conocimiento a través de las charlas y por el otro lado los productos. Entonces, ofrecemos un combo perfecto en el evento y también tenemos jueguitos, dinámicas, ¿cierto? Sí me acuerdo. Sí. Yo me divertí bastante, la verdad. Yo mismo estuve ahí no recuerdo cuántos días fueron, pero yo estuve toda la semana y me llevé muchas cosas chéveres. La gente le gustaba bastante, se acercaba, preguntaba, le dábamos tips, qué hace esto, hace lo otro, le gustaban los productos. Las dinámicas muy divertidas también. Recuerdo una que era como que poníamos los accesorios ahí en el centro y la gente tenía que ponerlos donde creía que deberían ir, ¿no? Eso también estuvo bien chévere. Y bueno, fue bastante emotivo también porque era su primera edición, ¿verdad? ¿En el 2022 o ya habían hecho antes? En el 2022 hicimos 2 ediciones, nos lanzamos a usar 2 ediciones. Por eso es que el 2023 como que descansamos un poco del evento Espacio, ¿no? Y eso nos permitió, de hecho, a que lo que nació como el evento de organización de espacios ahora sea una marca que ya tiene 4 ejes. Uno de esos ejes es el evento, pero también brindamos el servicio de organización de espacios, tenemos productos y también nos dedicamos a la formación a futuras organizadoras de espacios a través de talleres, cursos y próximamente ya algo un poco más grande, ¿no? Pero sí, era nuestra segunda edición y cada edición igual es súper emotiva porque le pones tanto, pero tanto que en verdad es como tu hijo. O sea, yo sentí eso en la primera edición y claro, es un gran aprendizaje también porque
durante el evento también tienes que soltar un poco y confiar en que estás trabajando con un equipo maravilloso y que cada uno se encarga de ciertas cosas, como tú ahora con tu equipo, pero te cuesta. Claro. Es tu podcast, tú sabes los temas en los que quieres hablar, cómo lo quieres abordar, la vibra, el propósito que buscas, entonces cuesta soltar un poco, ¿no? Sí, poco a poco. Lo que dices de lo emotivo, que lo sigue siendo. ¿Ah? Sí, en verdad que sigue siendo. Muchísimos meses de preparación para esos solo 3 días, que ya verlo logrado, ver con la acogida de la gente, los saludos, el cariño, en verdad, llenan de emoción. Y además, si sumamos eso que somos unas lloronas, ya... sí, recuerdo las palabras al inicio, todo ese tema de la ceremonia de bienvenida, fue muy, muy bonito y emotivo, la verdad. Entonces, a ver, o sea, el 2022 hacen 2 ediciones, el 2023 no hay edición, y en el 2024, que es el año pasado, hicieron una en agosto, tengo entendido. En septiembre. Fue en septiembre, y en esta edición algo especial que tuvimos, toda edición es especial, pero en esta edición tuvimos la compañía, la visita de otros organizadores profesionales que vinieron de fuera, vinieron de México, de Argentina, hubo un asistente también de Ecuador, entonces de Colombia también, en realidad, de Estados Unidos. Entonces nos alegra mucho que cada vez se sumen más, tanto organizadoras como público en general, a este evento, ¿no? Muy, muy bonito. Sí, qué bueno. Y bueno, espero que Más Casa pueda participar de repente en alguna próxima edición. ¡Ay, qué lindo! Bueno, este año vamos a tener también espacio, muy probablemente ya para la segunda mitad del año. Igual siempre a través de nuestras redes informamos cuáles van a ser las fechas. Al igual que en las ediciones pasadas, es casi seguro que serán 3 días, ¿no? Abarcamos un fin de semana y viernes también para las personas que fin de semana ya tienen otros planes, pero regresamos de todas maneras. Buenísimo, buenísimo. Tengo una curiosidad, ¿ustedes cómo se conocieron? ¿Cómo deciden también hacer ese proyecto juntas? Por redes sociales, o sea, es que en realidad el poder de las redes sociales es inmenso, ¿no? Y como todo, o sea, se puede ir por el lado por el que tú también lo dirijas. Nancy empezó con su marca Ordenar para Transformar. Yo empecé con mi marca Sofía, la organizadora. Tuvimos en el 2020 un encuentro físico, o sea, presencial con otras organizadoras. Éramos 6 gatos en ese momento, imagínate, éramos 6. O sea, era una reunión de organizadoras. Es una reunión de organizadoras convocada por una de ellas para ver, oye, mira, somos más de una, ¿no? Y ahí nos conocimos. Y bueno, en verdad hicimos buen clic. Hicimos lo que empezó con un live. Nancy me invitó a un live en el que hablamos de organización de closet, ¿no? Y luego empezamos a trabajar más proyectos juntos y claro, juntas, y trabajar estos proyectos pues te confronta con diferentes escenarios, bonitos y no tan bonitos, ¿no? Entonces ahí eso te permite ver también qué tan alineadas estamos, qué tanto se alinean nuestros propósitos, lo que buscamos, y también nos dimos cuenta de que juntas somos más fuertes y que hay algo muy, muy importante en lo que estamos muy de acuerdo, y es en este feeling y este poder de la comunidad y de crecer en comunidad, de apoyarnos entre todas y de que juntas, tanto nosotras dos como las organizadoras que vayan saliendo, somos más fuertes y tenemos un gran reto en nuestro país, y en realidad es a nivel mundial, pero sobre todo en nuestro país, que es la construcción de la industria de la organización de espacio, que aún sigue en pañales. Entonces hay mucho aún por hacer. Es un gran reto y también es una gran oportunidad. Hay mucho por hacer a nivel de la industria y podemos lograr cosas más grandes haciéndolo juntas, ¿no? Entonces, cuando ya nos asociamos para el evento, fue lindo, fue increíble. Y mira, ahí no queda, porque como te comentábamos hace unos minutos después del evento, ya nos asociamos para Expacio como empresa constituida, y decidimos, que no es fácil también como decisión, decir, oye, ¿sabes qué? Lo que cada una ofrecía a nivel de su propia marca, productos, servicios, talleres, cursos, charlas, vamos a juntarlo y ofrecerlo como Expacio. Entonces, cada una sigue manejando su marca de acuerdo a la identidad, al feeling que cada una tiene, pero lo referido a organización de espacios como productos, servicios, charlas y el evento, por supuesto, lo hemos centralizado a nivel de Expacio. O sea, han tomado la decisión de ya todo lo que es asesorías, talleres juntas. Sí. Ya, nada, individual solamente su contenido, porque sí lo hace hoy, sí veo en redes. Sí, así. Ok. Y entiendo que también como socias se complementan, ¿no? Se complementarán, no sé, algunas más recta para esto, la otra hace lo otro. Sí, en realidad, voy a hablar por mí. Yo estoy contentísima y tengo mucha suerte de tener a una socia como Sofi. Hemos sido primero amigas porque
la idea de hacer el evento era tal cual, solamente llevar a cabo el evento. Pero eso nos dio la oportunidad de ver que podíamos seguir trabajando juntas, de que teníamos las ganas de hacer más cosas juntas. Y bueno, ahí es que sale la propuesta de ya centralizar todo lo que son servicios, productos, los talleres y todo a través de Espacio, constituir la empresa formalmente, con un contrato, tener nuestro RUC y todo lo que conlleva tener una empresa aquí en nuestro país. Compartimos los mismos valores y eso en verdad es muy importante para nosotras, ¿no? Sí. Y como te digo, somos amigas. A veces nuestras reuniones de trabajo es 80% ponernos al día, qué nos ha pasado, conversar, que también, porque es importante también esa relación. Y 20% trabajo. Como que también hay momentos en el que no nos da tiempo para eso y estamos full metidas en el trabajo. Pero sí, más allá de ser socias, también somos amigas y trabajar así es bonito. O sea, es diferente, ¿no? El trabajar juntas, el haber iniciado solas, que también es difícil. Llevar un emprendimiento sola es difícil. Aquí como que nos empujamos y tampoco nos damos, digamos, permiso para estar bajo tierra las dos el mismo día. Pues el día que ella necesita un poquito más de mi apoyo, pues yo estaré ahí. Hay días así, ¿no? Que como que, no, por ejemplo, yo también soy creador de contenido y hay días que no me da ganas de crear nada. No de pensar nada. No. Y hay otros días que sí, todo el día estoy diciendo guiones bacán. Sí, así es la chamba del creador. Y bueno, ustedes también son creadoras ya mucho tiempo en redes. Yo he visto su contenido ya tiempo. Y he visto que les ha ido bien, les ha ido muy bien. Tienen muchas reproducciones, interacciones. Bueno, desde el 2020, creo, además tal vez tú un poquito antes o por ahí también. 20, sí. Te juro que lo escucho y me sigue pareciendo tan raro como hacer esta relación de creación de contenido, porque no te pasa como que hasta ahora no te sientes tanto. Claro. Que ya luego es parte también de tu día a día. Claro, creo que ambas iniciamos tal vez utilizando las redes para hacer visible el trabajo que hacemos. Exacto. Para poder tener una vitrina. Pero ya luego, en verdad, haces una conexión tan bonita con la gente que te acompaña, que ya empiezas a compartir más cosas de tu día a día, ¿no? Eso es importante. Entonces, creo que nos ha pasado a las 12. Sí. Es que en verdad, o sea, yo sé que se dice mucho de las redes sociales, del internet en general, porque sí, pues hay de todo, ¿no? Y te puedes ir por cualquier lado. Y está bueno también estar atento a eso, ¿no? Pero yo estoy muy agradecida con las redes sociales, a nivel laboral, a nivel profesional y a nivel de amistad y relaciones también. O sea, yo he conocido lo que hoy considero amigas, empezando por Nancy. O sea, yo la considero mi amiga, tenemos una relación muy cercana, hemos llorado juntas, hemos reído juntas, invertimos tiempo, energía en la relación que tenemos más allá de lo laboral, porque también muchas veces te dicen, oye, no te asustes así nomás, como que no es cualquier cosa, o sea, es como una relación, ¿no? Claro. Y yo realmente creo en el poder de las redes sociales de conectar con las personas. Es que ese era el fin, creo, principal, ¿no? Ya luego como que se maleó un poquito, ¿no? Pero ese es el fin de las redes sociales al final. Y bueno, a partir de todo eso de pandemia se creció muchísimo más. Sí, tal vez eso también nos ayudó un poquito al inicio, ese empujoncito, porque todos estaban en casa y todos empezaron a ver sus casas con otros ojos, ¿no? Estás todo el día ahí, tu casa era tu refugio, porque teníamos que cuidarnos, era tu espacio de trabajo, era tu gimnasio, era salón de clases, entonces vieron la necesidad de, oye, tengo que aquí poner orden. Entonces creo que eso también nos ayudó al inicio para esas primeras visualizaciones de los videos. Sí, bastante. Claro. Igual el tema de las redes es laborioso, igual tienes que pensar el concepto del video y también estás pendiente si te va a funcionar o no te va a funcionar. A veces te bajonea de repente, no sé si les ha pasado cuando un video no te pega. Sí, claro, es difícil no dejarte definir por los números, ¿no? Es difícil recordarte constantemente por qué empezaste lo que empezaste y por qué estás haciendo lo que estás haciendo, ¿no? Las personas tenemos mucha propensión a compararnos. Sí, también el estímulo, el sobreestímulo que hay día a día.
Yo tengo mucha realmente admiración por los creadores de contenido, por los influencers y en general por la gente que sale, ¿sabes? O sea, que dice, ¿sabes qué? Eso este miedo y salgo. Y eso es, o sea, muchas personas se han tenido que confrontar con esa realidad en diferentes profesiones e industrias. Es decir, oye, si no estoy en redes sociales no puedo vender mi producto, mi servicio, mi mensaje y aprendes de cero. O sea, creo que también fue el caso de Nancy, o sea, yo no sabía ni qué es una historia, qué es un guise, como soy cero tecnológica, ¿me entiendes? Ser y meterte a cursos y aprender. Y sigue siendo un gran reto. O sea, ahora la chica Nancy y Cali, con quien también trabajamos, me molesta, ¿no? Tú que eres un monstruo en computación, pero sé que detrás de esa broma también hay un reconocimiento de, ya has mejorado, ¿me entiendes? Y ahora estoy entusiasmada de tomar clases de fotografía, que era algo que yo jamás pensé, ¿me entiendes? Entonces sí, es súper, súper retador. Y es un reto también porque se va actualizando muy rápido. Sí. Entonces, la que sabes ayer, hoy día ya cambió, tienes que ser actualizada y es todo un test. Sí. Pero igual, súper agradecido de las redes sociales y vuelve usted, ¿no? Sí, claro, claro. Bueno, entonces para entrar en el tema de organización, les he preparado varias preguntas que las puedan responder complementándose o independientemente como prefieran. Claro. La primera es... ¿cuáles son los errores que han visto en la organización, ¿no? De repente sus clientes o su día a día? A ver, a mí se me ocurren algunos. Tal vez tener mucho más cosas en tus espacios que el mismo espacio, ¿no? Por ejemplo, tienes un closet de este tamaño, pero tienes una cantidad de ropa que tal vez abarcaría así, ¿no? Entonces empiezas a organizar y tal vez no te das el tiempo para revisar prenda por prenda, hacer una depuración consciente y simplemente quieres meter todo ahí. Entonces, tener más cosas sin ser consciente del espacio podría ser uno de los errores. Otro que te podría comentar es el de salir a comprar productos para organizar, pero antes de organizar, porque actualmente encuentras un montón de opciones en el mercado. Muchísimas. Sí, y muy bonitas. Muy bonito. Entonces sales y además a buen precio. Entonces, no, me lo llevo porque voy a empezar a organizar mi cocina. Pero todavía no has empezado a organizar. Entonces, no has medido tu espacio. Tal vez llegas y ese organizador lindo que compraste ya no entra en el espacio. O ese organizador lindo finalmente no lo utilizaste y te queda ahí dando vueltas, fomentando la desorganización en tus espacios. Entonces, sí, salir a comprar antes de organizar tal vez no es una muy buena idea. Tal vez puedas reutilizar las cositas que tengas o si efectivamente te falta algo, luego mide bien, fíjate qué vas a poner adentro, revisa bien qué vas a poner porque necesitas algo que sea resistente o puede ser algo no tan dependiendo resistente. Del uso, ¿no? Así es. Sí, porque a veces queremos buscar tal vez la mejor calidad o el más resistente y para lo que vas a poner dentro tal vez no sea muy necesario. Hay que ser estratégicos, creo, ¿no? Con la elección también de los accesorios. Sí, claro, vas a invertir tu dinero en salir a comprar esos organizadores, entonces cómpralos bien pensando. Sí, pensando bien, ¿no? En tus necesidades. Bueno, eso podría ser alguno de los errores. O a veces también el dejarnos influenciar por esas fotitos o videos que vemos en Pinterest. Eso es importante. Redes, ¿no? Porque efectivamente se ven hermosos, se ven muy bonitos, pero no necesariamente me va a funcionar a mí, a mis espacios, a mi familia, a nuestro estilo de vida, ¿no? No sé si has visto estos que se utilizan en la cocina, tener todo en frasquitos lindos, etiquetados. Sí. Particularmente a mí no me sirve tener todos de esa forma. En mi casa vas a encontrar también paquetes abiertos que los enrollamos bonito y lo ponemos ahí, lo cerramos bien, porque estar vaciándolo en un contenedor no es práctico, o sea, no es real. O sea, se ve bonito, pero no es tan funcional de repente, ¿no? Tal vez, al menos para mi familia y la forma en la que vivimos, no. Depende de cada uno también. Creo que la organización siempre va a depender de cada uno. Sí, por supuesto. ¿Y ustedes tienen una filosofía, así en algo, o algún pensamiento al respecto de la organización? Tenemos una metodología de trabajo que aplicamos en nuestras organizaciones y que también le hemos enseñado en los talleres y de hecho la hemos compartido también en el evento. Esta metodología consta de 7 pasos esencialmente que la hemos, digamos, elaborado o aterrizado tal vez en base a nuestra experiencia yendo a casas y a también toda la bibliografía que hemos revisado sobre organización de espacios porque sí que la hay y es apasionante en realidad.
Y justamente esto tiene que ver con la pregunta anterior, ¿no? Y lo que adelantaba Nancy, de comprar sin organizar, porque organizar realmente no solamente es meter la galleta al contenedor, ¿no? Es un proceso mucho más amplio que ese, que abarca unos pasos. ¿Y por qué es una metodología? Porque bajo lo que nosotras consideramos, cada paso está hecho uno después de otro por una razón. ¿Para qué y con qué objetivo? Para llegar a ese sistema de organización, es decir, ese conjunto de elementos que realmente te van a funcionar a ti y a tu familia y que va a hacer que el orden sea sostenible en el tiempo y que si por último tiene que variar, mutar, cambiar, tú tengas el poder y las herramientas para hacerlo, porque nada está escrito en piedra. Creo que se confunde bastante organización con orden, ¿no? Lo ordeno y pienso que ya está organizado. Claro, exacto. Exacto, justamente porque la organización es ese proceso más complejo, que no solamente es un acto físico, que sino también tienes que pensar, tienes que, o sea, imagínate, Marcelo, es confrontarte, es ponerte frente a frente a tus pensamientos, a tu pasado, a tus recuerdos, a lo que tú quieres en el futuro, empezando por el primer paso que nosotros tenemos en esa metodología, que es el analizar. Y en el analizar, que a veces cuando lo enseñamos en los talleres puede sonar como que un poco gaseoso esto. Ya, pero yo solamente quiero tener esto ordenado. Ya, pero lo quieres tener realmente organizado y quieres que te dure. Y no quieres la típica que mucha gente dice, ay, ordena y se desordena, ordena y se desordena. ¿Por qué? Porque no has pasado por un proceso en el que realmente tú has evaluado y te has conocido a ti a través de tus objetos y de tus espacios. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que no quieres en la vida? Porque el orden al final es una herramienta para que tu día a día sea más bonito, más fácil, más llevadero. Entonces empiezas por analizar la situación. A ver, ¿por qué quiero organizar? ¿Qué objetivo busco lograr? Me estoy estresando mucho con el desorden en mi cocina, estoy perdiendo mucho tiempo, estoy peleando con mi pareja, estoy peleando con mis hijos. ¿Por qué? ¿De cuánto tiempo dispongo? ¿De cuánta energía dispongo? Porque también pasa mucho y sabes que desmonté toda mi cocina y ya no quiero saber nada. Pero es que tenías una hora. ¿Por qué no hiciste un cajón solamente? Entonces, porque no te pusiste primero a pensar y luego ya seguirás otros pasos, despejas el espacio, depuras, contienes, asignas un hogar, mantienes, porque mantener el espacio también es parte de la organización. No, como nos dicen, ay, se desordena. No se desordena, lo desordenamos. Cuando no regresamos las cosas a su lugar, cuando no hemos justamente visto ese sistema de organización que no funciona. Entonces es una metodología en la que realmente confiamos, nos gusta y que también está sujeta siempre a evaluación y al aprendizaje que nosotras vamos teniendo en nuestra experiencia, ¿no? Bueno, ok, sí, bueno, concuerdo con todo lo que han dicho. Entonces, su estrategia de ustedes para mantener el orden a largo plazo está basada en esa metodología que me dice de 7 pasos. Sí, justo el último paso, que es el de mantener y que va ligado a la pregunta que hacen, ¿no? Algunas cositas que podemos hacer. Y esto asumiendo que ya organizaste. Entonces, para mantener el orden en ese espacio que ya organizaste, yo creo que lo principal es que si utilizas algo que está ahí, lo devuelvas a su sitio. Si puede ser en el mismo momento en el que terminas de utilizarlo, mejor. O al menos que pasen unos días, porque a veces el día a día te gana, pero que no dejes pasar muchos días, porque si no, empieza nuevamente el desorden, ¿no? Eso podría ser una de las estrategias. Otra es que asignemos responsabilidades en casa, ¿no? Que asignemos responsabilidades, porque es responsabilidad de todos. No es que voy a ayudar a la mamá o voy a ayudar, no sé, a la hermana mayor. No, todos tenemos responsabilidades. Por supuesto, los más pequeños, asignarles tareas de acuerdo a lo que ellos puedan hacer, pero sí nos gusta, cuando hemos hablado sobre este tema, inculcar eso, ¿no? Es que tú eres responsable de hacer eso, no estás ayudando a la mamá, ¿no? Es tu responsabilidad de hacerlo. Y algo que también comentaba Sofi, otra estrategia para poder mantener el orden, es que si es necesario cambiar algo que ya organizaste, que lo hagas. Porque si se te empieza, por ejemplo, organizas tu cocina y dices, ya, así tiene que ser. Y todos, pues bien, juiciosos, ordenaditos, dicen, ya, sí, lo voy a mantener así. Pero viene un cambio en la casa, no sé, viene el nacimiento de un bebé, o alguien se muda, o hay un cambio, pues necesitas hacer esos ajustes también. Y no porque organizaste y dijiste, ya, así va a quedar, está escrito en piedra y nadie hace nada más que eso. Sino que estar atento a esos cambios o preferencias también de nosotros, nuestro gusto, nuestro estilo de vida, y hacer esos ajustes si es necesario hacerlo. Porque si no, igual nuevamente empieza al desorden en nuestros hogares, ¿no? Sí, se pasa. Sí, es el orden al servicio de uno, ¿no? No al revés. O sea, obviamente, como dice Nancy, son esas acciones y estos compromisos de regresar las cosas a su lugar, de cumplir los acuerdos en los que se llega a nivel familiar,
pero el orden se tiene que adecuar a tu día a día y a tu estilo de vida. Entonces no tiene que ser incómodo. Puede ser retador, porque sí, pues hay quien no quisiera dejar el plato ahí tirado, ¿no? Que lavarlo y colocarlo ahí mismo. Puede ser retador. No todos también tenemos el mismo punto de partida respecto al orden, pero no tiene que ser incómodo, porque cuando es incómodo, cuando no está realmente hecho a tu medida, es cuando empieza el desorden. Es importante. Claro. Me parece importante, sí. Por ejemplo, yo tengo un escurridor y me encanta porque, o sea, siento que es el escurridor que necesitaba y lo uso perfectamente porque siento que está perfecto para lo que yo quiero. Entonces es como que el agua escurro ahí y ya, chévere, me funciona bacán, ¿no? Claro. Entonces, no sé si sería lo mismo si fuera otro modelo, no sé. Claro, pero ese funciona perfecto para mí. Claro. Exacto, entonces sí, eso me parece importante. Chicas, y en espacios pequeños, ahora que los departamentos son cada vez más chicos, ¿tienen alguna estrategia específica? Bueno, seguimos nuestra misma metodología, pero tal vez en esos espacios pequeños se hace mucho más importante el tema de ser consciente justamente del tamaño del espacio que Porque tengo decías al para inicio, ¿no? Sí, ¿no? Y ser muy conscientes de qué cosas ingresamos a nuestros espacios, qué es lo que queremos tener a nuestro alrededor y estar en constante no, pero estar atentos al tema de depuración, ¿no? Cuando ya se nos empieza a salir tal vez un poco de control la cantidad de cosas que O tenemos. sea, descartar lo que no usamos. Descartar lo que no utilizas o aquello que no tiene ningún significado para ti, porque tal vez no lo utilizas, pero tiene un significado muy fuerte para ti y a pesar de todos los costos que conlleva tener ese objeto en tu casa, porque hay que limpiarlo, hay que mantenerlo, hay que ordenarlo, ocupa un espacio de por sí en tu casa. Entonces, tal vez no lo utilizas, pero para ti es muy importante conservarlo, perfecto. Entonces, los objetos con valor sentimental, tú sí prefieres tenerlos, pero buscar la forma de organizarlo, que no te estorbe, que no te ocupe un espacio innecesariamente. Claro. Es la forma de honrar el objeto y honrar el recuerdo que tiene en ti. Imagínate, o sea, es un temón y a mí realmente me encanta el de los objetos sentimentales, la depuración, y no es fácil. Pero imagínate, no sé, que guardes un adorno porque te lo regaló un familiar o un amigo muy querido. Entonces, no, tiene un valor para mí, pero esté hongueado, sucio, tirado, que ni lo veas. ¿Por qué lo conservas así? Entonces, lo que dice Nancy es esta conciencia de, oye, este objeto forma parte de mi espacio y por tanto de mi vida porque yo así lo decido. Y como yo tomo esa decisión consciente, pues me doy el trabajo de hacer lo que tener ese objeto conlleva. Lo limpio, lo mantengo. Si tengo que contratar a alguien para que me dé un mantenimiento especial o particular, lo hago. Y así honro el objeto a mí misma y la memoria que ese objeto tiene en mí o los recuerdos que ese objeto generan en mí, ¿no? Sí, les cuento que yo justo hace unos meses me he mudado y ahí me he dado cuenta, ¿no? Oye, tenía tantas cosas que no usaba. Sí. O sea, por ahí tenía algunas cosas con valor sentimental, pero no eran grandes. Entonces, obviamente las conservé, ¿no? Pero sí descarté muchas cosas. Entonces es importante eso de... Pero se le pasa a uno, ¿no? O sea, por ejemplo, yo recién me mudo y recién soy consciente de que tenía estas cosas. Sí. ¿No? Y mira, creo que Sofi, tú también te has mudado un montón de veces. Obviamente en las primeras mudanzas, en mi caso al menos, era justo encontrarme con cosas que no recordaba que las tenía, que decía, ¿y de dónde apareció? ¿Quién me la regaló? ¿No? Me ha pasado, sí. Y con cada mudanza ya eso en verdad sí se va haciendo mucho más ligero. Yo también me mudé hace poco, hace unos meses. Hice una primera depuración antes de salir del departamento anterior y depuré bastante. He llegado y he vuelto a depurar. Ah, de nuevo. Y mira, yo me dedico a la organización de espacio y todo, pero también la depuración a mí también me cuesta. No es un proceso que se nos da tan sencillo a todos. ¿Y cómo personalizan sus servicios para cada estilo de vida de los clientes, ¿no? Porque todos somos muy diferentes. Trabajamos en diferentes cosas. O yo, por ejemplo, tengo muchas facetas. O sea, por ejemplo, no mucha gente sabe, pero soy músico. También soy... Tienes la pinta. Tienes la pinta. Entonces tengo mis instrumentos por ahí y también soy muy ordenado porque también me gustan los negocios. Entonces tengo muchas cosas en mi vida. Entonces, ¿cómo lo manejan ustedes, ¿no? Con sus clientes? Bueno, nosotras al inicio de todo el proceso de organización es muy importante para nosotros tener una consulta inicial con el cliente, ¿no? Justamente para llevar a cabo ese primer paso de la organización que es el de analizar y que Sofía también lo adelantó. Nosotros tenemos esta consulta inicial donde le hacemos una serie de preguntas que creemos necesarias para poder llevar a cabo la organización. Necesitamos saber su estilo de vida, cómo es un día a día de la persona, del cliente, cuántas personas utilizan ese espacio que vamos a organizar, qué cosas funcionan desde ahorita, porque a veces las personas
solo se chancan o solo critican que su espacio está, uy no, se me desorganiza, está todo mal. No, siempre hay por ahí cositas que te funcionan bien. Entonces esas cositas las podemos potenciar. ¿Qué cosas no te funcionan para buscarles una solución? Entonces es importantísimo tener esa entrevista inicial y eso nos va a dejar a nosotras información para poder pensar cuál va a ser el mejor sistema de organización que se adecue justamente a tus necesidades. Como tú también lo has dicho, el servicio de organización es bastante personalizado, ¿no? Y algo muy importante para nosotras también es la formación. No porque a mí me gusta organizar y tengo mi casa organizada, puedo salir a ofrecer el servicio de organización, ¿no? Hay que prepararse porque vamos a entrar al espacio de otra persona con otras necesidades, con otro estilo de vida diferente al de nosotras. Entonces, es por ello que nosotras tenemos una certificación y estamos en constante aprendizaje también, leyendo libros, buscando formaciones. Por eso yo ahora que justo acabo de lanzar mi marca personal también, y he puesto bien grande y he dicho, yo no soy organizador profesional, no me responsabilizo, pero sí lo he dejado claro, ¿no? O sea, no soy organizador profesional, pero sí en todo ese tiempo que tengo con Más Casa he aprendido ciertas cositas y ciertos tips que me gustaría compartir para el fin, ¿no? Que es ayudar a las personas, ¿no? Para eso también he creado este podcast y para seguir compartiendo contenido, ¿no? Qué lindo. Chicas, ¿y cómo manejan el apego o la resistencia, ¿no? A deshacerte de ciertos objetos? Mira, esa es una pregunta muy importante porque nos ha pasado que las clientas o las seguidoras muchas veces creen que vamos a ir a las casas a votar todo o a exigir a las personas que voten todo. Y el proceso de organización es un proceso de empoderamiento. ¿Y por qué es un proceso de empoderamiento? Porque las personas van a verse a través de sus objetos y de sus cosas y van a tomar decisiones ellas mismas, nuestras clientes, la persona que organiza, de si quiere o si no quiere conservar algo. Nosotras, a través de la metodología que tenemos y el trabajo que realizamos, vamos a facilitarte esa toma de decisiones. Paso a paso, te vamos a acompañar, vamos a presentarte los objetos de una manera, pero jamás vamos a nosotras decidir por ti. No es parte, digamos, de la metodología que seguimos. Es válido también para algunas organizadoras. No te digo que esté mal, te digo que no lo hacemos. Y siempre se los decimos a nuestras clientes en la consulta inicial. Quien va a decidir sobre el destino de estos objetos eres tú. ¿Lo quieres conservar? ¿No lo quieres conservar? ¿Lo quieres botar? ¿Lo quieres donar? Podemos sugerirte, pero quien toma la decisión eres tú. Y por supuesto hay objetos que son sobre los cuales es más difícil decidir que otros, por ejemplo, porque tienen un valor sentimental. Entonces, ahí cobra, sabes, Marcelo, mucha relevancia este primer paso que fue el de analizar. Porque como parte de ese primer paso, preguntamos, por ejemplo, ¿por qué tú quieres organizar y tener un espacio organizado? ¿Cómo visualizas tu espacio? ¿Cómo visualizas tu vida en ese espacio? Entonces, a la hora de depurar qué es lo que tiene que ver con el apego, tú vas a decir, a ver, en base a esto que me respondí hace unos momentos, hace unas horas, okay, este objeto sobre el cual ahora yo voy a decidir, ¿tiene correlato con eso? O sea, ¿lo quiero? ¿No? Por ese lado más emocional. Y luego, por un lado, también ya más físico. Oye, ¿tengo el espacio para tenerlo? Porque el espacio es limitado. O sea, tú tienes 3 metros por 3 metros. Y el organizador, de hecho, te puede ayudar a optimizar, pero el organizador ocupa un espacio por sí. O sea, en el término más estricto de la palabra, el organizador ocupa un espacio. Entonces, hay que utilizarlo también de manera estratégica. O sea, yo tengo 200 vestidos. Escúchame, en vez de tener el vestido 201, tal vez pensemos en invertir en un closet un poco más grande si esa es la cantidad que tú a nivel consciente realmente quieres tener. Entonces, también pasa por una evaluación de, a ver, tengo hoy por hoy el espacio para conservar todo esto que quiero conservar, y todo esto lo hacemos con un acompañamiento, con mucha empatía. Nadie acá obliga a nadie y no hay decisiones que estén equivocadas. Es un proceso de conocerse. Nosotras también, o sea, yo ahora estoy en un proceso personal en el que también me confronto con la depuración y hay cosas que me cuestan mucho por uno o por otro motivo. Entonces, cuando algo me cuesta más de lo que pensé, también digo, a ver, Sofía, pero ¿quién te está poniendo una pistola? O sea, ¿quién te está obligando a tomar una decisión hoy por eso? Tranqui, tal vez empieza por otro objeto o esto déjalo en stand-by. Entonces, eso también es válido, ¿no? Es válido y sí recordar, Marcelo, lo que hablábamos hace unos minutos de cómo nosotros honramos un objeto y el recuerdo que asociamos a él, utilizándolo, conservándolo, manteniéndolo bien, no teniéndolo ahí olvidado. Eso me parece importante. Por ejemplo, yo tengo mi primera guitarra, por más que no la use, la tengo ahí, obviamente, ¿no? Porque es algo que me trae un recuerdo, obviamente. Pero, por ejemplo, hace poco vendí un teclado que tenía porque literalmente no lo usaba. Entonces, por ejemplo, ahí tomo tu palabra con respecto al descarte y ser consciente de esas cosas, ¿no? Entonces, preferí venderlo y ya no me ocupé espacio, pues, ¿no?
que es un destino válido y que a veces no lo tomamos en cuenta para aquellas cosas que están en buen estado y que puede ser útil para otras personas, ¿no? También. A veces asocian el descarte con se va a ir a la basura. Y no es así. Si está en buen estado, puedes donarlo, regalarlo a un familiar o venderlo y recuperar parte de ese gasto que hiciste inicialmente. Claro, y a esa persona le sirve porque de repente no le alcanza para un nuevo. Eso, exacto. Y es un producto que está en buen estado, ¿no? Claro. De ese lado también. Y permites que el objeto siga teniendo vida a través de su uso, ¿no? Así es. Exacto. Chicas, sí, ¿cuál es el desafío más grande que han tenido en algún proyecto? Mira, a ver, felizmente, a ver, Sofía, me corriges, pero yo creería que no hemos tenido, porque el desafío puede venir por varios lados. Claro. A ver, si me pongo en el lado de si hemos tenido algún cliente difícil o algo así, la verdad es que nos han tocado clientes maravillosos. La verdad siempre nos abren las puertas con mucho cariño, nos atienden con mucho cariño, entonces por ese lado creo que no hemos Nunca ha tenido... habido un problemático por ahí, porque siempre hay. Digamos, en cuanto a clientes, de por sí, por la persona, no. Tal vez algunos desafíos sí podríamos decir como que se nos ha caído por ahí alguna copa al momento de organizar un espacio, pero es que es parte, digamos, a lo que estamos expuestas cuando organizamos, ¿no? De esos riesgos que tenemos. No solamente de que se nos pueda caer algo, que en verdad tenemos muchísimo cuidado, pero no estamos libres de que se nos resbale algo, pero tal vez a alergias que podemos tener por el polvo, porque sí han sido desafíos, algunos espacios que no se han tocado por mucho tiempo y la limpieza ha sido todo un reto, donde tal vez hemos incluso invertido un poco más de tiempo en limpiarlo que en dejarlo organizado. Siempre hacemos hincapié en que en nuestra entrevista inicial que no damos el servicio de limpieza, no ofrecemos ese servicio. Sin embargo, la limpieza es uno de los pasos de nuestro proceso de organización. Además que al momento de retirar todo, es el momento justo propicio para poder darle una buena limpieza. Pero sí, ha sido un reto en algunos casos muy puntuales, pero sí que nos ha demandado su tiempo en poder dar una limpieza. Además que, bueno, obviamente tratamos de hacer bien nuestro trabajo y empezamos sacando una manchita, luego hay otra y tratamos como si fuera de uno mismo, ¿no? Claro, es que nos identificamos, nos gusta lo que hacemos y es un trabajo, o sea, demandante física y emocional y mentalmente y a veces también, o sea, después de las organizaciones regresas a casa y estás agotada, o sea, agotada porque has craneado, has movido, has cargado y además también estás trabajando con mucha energía. Y muchas veces esta energía está estancada 5, 10, 15, 20 años y todo eso lo movemos nosotras. Entonces mira todo lo que estamos expuestas también. Creo que también porque lo haces con pasión, ¿no? Eso también te da un desgaste adicional. Sí, claro. En ese momento no nos damos cuenta y podemos estar las 6 horas seguidas que duran normalmente una sesión de organización y sientes que estás ahí bien, pero te nunca llegas a casa. Nosotros nos sentamos en el carro ya de regreso, que ya estamos, pero muertos. Sí, en la espalda, que esto que el otro. Sí, es fuerte. Y volviendo, chicas, al tema de los beneficios, ¿qué impacto creen que tiene en el bienestar, ¿no? de los clientes, de las personas? Es muy buena esa palabra, ¿no? Porque justamente es el bienestar lo que tú buscas. Yo creo que el orden no es el orden por el orden y no es el orden el fin último. Como te decíamos hace un rato, el orden es la herramienta para. ¿Y para qué? Tú, Marcelo, ¿qué buscas a través del orden? Oye, ¿sabes qué, chicas? Yo quiero perder tiempo, dejar de perder tiempo. O yo quiero dejar de pelearme con mi familia porque nunca encontramos nada. O yo simplemente quiero tener el espacio como siempre lo he soñado. Entonces, el orden es esa herramienta que te va a permitir a ti vivir tu mejor vida posible, vivir en bienestar y optimizar en realidad los recursos más valiosos que tienes. Tu tiempo, tu energía, tu dinero. Simplemente tener paz, ¿no? A mí me da paz la organización. Claro, y optimizas todo, Marcelo. O sea, el dinero, porque no compras cosas que ya tienes, no se te malogran cosas, utilizas lo que tienes, ves lo que tienes, tu tiempo, tu energía, no andas perdiendo cosas, no te andas desgastando viendo un espacio en el que no te sientes cómoda o cómodo. Imagínate, nosotros vemos nuestro espacio todos los días de nuestra vida. Tiene que ser algo placentero, algo que nos guste. Y lo placentero no tiene igual forma para ti, para mí, que para Nancy. Por eso es que para nosotros como organizadoras es muy importante esta consulta inicial y realmente trabajar en base a lo que el cliente busca y lo que el cliente quiere, no organizar como yo. Todos somos diferentes, ¿no? Pero el orden, por supuesto, que aporta un bienestar increíble y un aprovechamiento de los recursos más valiosos que tú tienes en tu vida. Chicas, ¿y qué recomendaciones tienen para esas personas que recién van a comenzar a organizar su hogar, pues, ¿no? Y se sienten un poco abrumados? Bueno, primero, que lo tomen con calma.
el estado en el que se encuentra un espacio, el estado de desorganización, es muy probable que no se haya creado de un día para otro. O sea, el estado en el que está ya lleva años, meses, entonces tampoco pretendamos en quererlo organizar en un día o en unas horas, porque así nomás nadie tiene un día completo para poder organizar. Eso te va a llevar su tiempo, entonces tómalo con calma. Tal vez, creo que ya lo hemos mencionado, tal vez puedes iniciar con un cajón hoy día, ¿no? Estás organizando tu closet con un cajón hoy, mañana una repisa, y así vas avanzando paso a paso. Lo otro es que te trates con mucho cariño, ¿no? A veces inician un proceso de organización y dicen, ¿cómo pude haber llegado a este estado? O ¿cómo empecé a comprar tantas cosas y no me di cuenta? ¿No? O sea, ya tomaste la decisión y eso es bueno, ya diste ese primer paso. Entonces, tratarse con mucho cariño en ese proceso. Y lo otro es disfrutar en sí el proceso de organización, porque si lo haces conscientemente, es un proceso muy poderoso. Sofi ya lo mencionó. Es un proceso de empoderamiento. Vas a tomar decisiones, hasta de autoconocimiento, podría decirse, ¿no? A veces el día a día nos gana y no tienes ese momento para poder reflexionar qué es lo importante para mí en este momento. ¿Qué cosas quiero lograr al hacer esta organización? ¿En verdad este objeto me va a ayudar a alcanzar esa meta? ¿O por el contrario está siendo un obstáculo para alcanzar algunas metas que quiero lograr? Entonces, es un proceso muy poderoso. Súper interesante, súper interesante. Uh-huh. Chicas, y ahora que estamos en pleno verano, ¿tienen algunas estrategias para organizar, por ejemplo, no en el armario, porque hay que cambiar la ropa, ¿no? De invierno o de primavera, no sé, y sacarla de verano, tenerla más a la mano? ¿Cuáles son las estrategias ahí que nos podrían dar? Lo que acabas de mencionar, ¿no? Por ejemplo, si es tu caso de que haces el cambio de temporada en el closet, porque también tenemos clientas que exhiben todo el año, o porque viajan o porque el espacio se los permite, pero si es tu preferencia y es tu caso, que haces ese cambio de temporada, hay algo muy, muy importante en la organización de espacios, y es ten lo que más usas a la mano. Y en realidad, como ya adelantaba hace un rato Nancy, apóyate en el orden para lograr las metas que tú quieres lograr. Entonces, por ejemplo, oye, yo voy a empezar a ejercitarme. La ropa de deporte no la voy a poner a 3 metros, pues. No, porque ya solamente acceder es a hacer como... no, la voy a poner a la mano. Parece mentira, pero afecta, ¿no? Totalmente, claro. Sí. Cambia, empezando porque cambia la energía con la que empiezas a hacer las cosas. Entonces, ponte las cosas a la mano. Oye, quiero empezar alimentación saludable. Ya, pues no voy a poner todas mis cochinaditas, como le llamo yo, ahí cerca. Voy a tal vez esconderlas un poco y poner mis cosas más saludables más a la mano, como que sea la primera mirada que yo tengo y que me recuerde esa meta que yo quiero lograr. El orden es así de poderoso, Marcelo. O sea, así de poderosa es esa herramienta. Entonces, volviendo a tu pregunta del verano, que en verdad es transversal de todo el año, o sea, ten más a la mano lo que más utilizas, porque eso realmente va a repercutir también en el mantenimiento del orden. Lo que hablábamos hace un rato, no tiene que ser incómodo. Entonces, si tú más usas esto, que sea más fácil, más accesible a ti, sacarlo y regresarlo a su lugar. Si eres de usar muchas gorras en verano, ponlas a la mano. Tenlas exhibidas. Pero, por ejemplo, las chompas, las casacas, ¿me recomiendas dejarlas igual colgadas en mi closet o de repente guardarlas, no sé, arriba en el maletero o, no sé, en alguna caja? Eso va a depender del espacio que tengas, ¿no? Como te adelantábamos hace un ratito, si tienes de pronto un closet en el que tienes toda la ropa de todo el año exhibida, porque nos ha pasado, por ejemplo, también con clientas que hoy viajan, ¿no? Entonces viajan no necesariamente el mismo clima que tienes en Lima siempre. Entonces lo tengo a la mano para armar mi maleta, por ponerte un ejemplo. No, pero si no ese es el caso, claro, las guardas limpias en un contenedor el que tengas, dobladitas, limpias, y eso te permite también hacer una nueva depuración, ¿ah? A ver, esto lo uso este año, tal vez aprovechas. O sea, la depuración es un ejercicio constante que no tiene por qué ser negativo, todo lo contrario, ¿no? Y las guardas después para eso aprovechar dependiendo del espacio que tengas. Ya las zonas más altas, nuevamente, lo de menos acceso. ¿Por qué? Porque no lo vas a estar utilizando con regularidad, ¿no? Ajá. Sí, por ejemplo, creo que a ti también te pasa, Sofi, nosotras no hacemos cambio de temporada y no porque tengamos un closet así grandote, no, sino que en verdad creo que tenemos la ropa que utilizamos y ya. Entonces, lo que yo hago es tal vez no guardar las cosas, pero sí las cosas de invierno, ahorita que estamos ya en cambio, las alejo un poquito más. Pues pongo más a la mano, como dice Sofía, las cosas que voy a utilizar ahora en verano, ¿no? Y importante también volver a recordar que guarden la ropa limpia, ¿no? Bien seca, sobre todo aquí, bueno, nosotros vivimos en Lima, entonces sabemos que la humedad es un tema siempre en nuestros closets, entonces
siempre tener en cuenta esos detallitos, ¿no? Para que nuestra ropa se mantenga en buen estado y podamos seguir utilizándola por buen tiempo. Claro, creo que el reto más que nada es cuando tenemos espacio reducido en nuestro closet. Más que nada ahí. Por ejemplo, yo ahorita de repente voy a agarrar una que otra casaca para tener mis polos de repente a la mano. Hay unas bolsas, no sé si has visto, que succionan todo el aire. También. Te ayudan también a tener un buen espacio, ¿no? O sea, a reducir el espacio, comprimirlo. También. Y las conserva bien. También es otra opción. Súper buen tip. Chicas, y finalmente, de este tema del verano, para la gente que tiene casa de playa, ¿tiene alguna recomendación o tip para organizar de repente ropas de baño, toallas, juguetes, no? Recomendamos en la medida de lo posible tener las cosas juntas, nuevamente hablando de la comodidad, de la practicidad, entonces para que no tengas, por ejemplo, los pareos por un lado, la ropa de baño por el otro, sino que lo tengas todo junto a una distancia cerca y puedas acceder a ellos cómodamente y fácilmente, ¿no? Las ropas de baño, por ejemplo, si son de 2 piezas, por más que después las vayas a utilizar por separado, procura tenerlas juntas, que igual ocurre con los conjuntos, con todas las prendas que son en conjunto. Si tú después decides usarlas por separado, porque pasa, las usas por separado, pero no tienes el problema de buscarlas cuando efectivamente las quieras usar juntas, ¿no? Entonces sí, estas cositas te van a ayudar a acceder a las cosas de una manera más fácil, más cómoda, y lo que hablábamos hace un rato, no perder el tiempo o renegar porque no encuentras algo. Sí, que puedes renegar, ¿no? Porque uno se estresa. Claro, es que imagínate, empiezas tu día, pucha, te levantas con la mejor de las energías, hoy me como al mundo, y no encuentras el pan, o no encuentras la blusa, ¿me entiendes? Y son cosas que puedes corregir, que puedes manejar. Hay herramientas para que eso no te pase, o que no te pase frecuentemente. Entonces, ¿por qué no usarlas? No hacerlas, claro. Y tal vez complementando, que creo que no hemos hablado mucho sobre los niños, si por ejemplo tienen juguetitos para la piscina o flotadores, y quieres, porque tal vez no lo deseas, pero si quieres que ellos puedan dar acceso, ¿no? Dar acceso a ellos a que lo tengan a la mano, que ellos mismos cuando lo necesiten vayan y lo cojan, hay que tenerlo en un espacio accesible para ellos, ¿no? Ahora, si por el contrario no quieres, por algún motivo, claro, que ellos tengan el acceso de ellos, también lo puedes retirar. Pero sí, ¿no? Si son juguetitos para la playa, quieres que ellos sean un poquito más independientes, puedan alcanzarlo, dejárselos en algún contenedor que no pese, tal vez alguno de telita, y accesible a ellos, ¿no? Buenísimo, buenísimo. Chicas, la verdad que me ha encantado tenerlas el día de hoy en el podcast. Antes de terminar, tengo una dinámica que quiero hacerla la hago con todos los invitados. Voy a mostrarles 3 accesorios de Más Casa, ¿ok? Y quiero que me digan cómo ustedes lo usarían, ¿ok? Porque son accesorios multiuso. Entonces va a depender de cada uno. Chicos, ¿me pueden pasar los accesorios, por favor? Gracias. Miren, tengo estos 3 accesorios. Ajá. Por ejemplo, ¿no? Que les voy a explicar un poco cómo funciona, porque a primera vista no creo que no se entiende. Es como que un colgador lo pones en el closet y esto gira. Entonces me permite tener acceso fácilmente a todo. ¿Qué uso le daremos a ustedes antes que les diga cómo lo uso yo? ¿Pueden, Don Mori? A ver, sí, para el closet, aparte para las corbatas, tal vez para las carteras. Gorras. Correas. O por ejemplo, mira, hubo una época en la que yo tenía collares súper chunky, o sea, pero eran así grandes en mi época de... Y los organizadores como que más chiquitos no me servían, nunca me daban nada. Entonces, este tipo de colgadores a mí me serviría hasta para eso, para ese tipo de collares. Y chévere porque como tú bien dices, al girar te permite tener todo a un acceso fácil y te permite tener visibilidad con las cosas también, ¿no? Ahora en la cocina incluso, también, ¿no? O sea, con un ganchito debajo del repostero alto tal vez para colgar los cucharones. Creativo. ¿No? No lo había pensado. Yo lo uso para mis gorros. Para tu gorro. Sí, no. Súper. Sí, monstruo. Por aquí tengo otro. Esta cestita. Uf. Bueno, ¿qué uso la dirías? Que le puedes dar muchos usos. Muchísimos usos. En la despensa, en la lavandería. En el baño, en el closet. Esto, Marcelo, está forrado. Correcto. Es acero recubierto. Entonces no se oxida. Esos son los beneficios de ese material. Fácil limpieza. Exacto. Y te lo preguntábamos porque a veces viendo el organizador y el material del que está hecho, también tú puedes ir pensando, ¿sabes qué? Me va a funcionar muy bien en tal espacio. Por ejemplo, si fuese de mimbre o de un material que tal vez al mojarse se puede honguear o necesita mayor mantenimiento, podrías optar por ponerlo tal vez en el closet, donde no va a estar expuesto esa humedad. Correcto. ¿No? Pero bueno, en este caso te resiste la humedad, entonces, de verdad, para cualquier espacio. Sí, yo lo uso en el baño, por ejemplo, porque como no se va a oxidar, no hay ningún tipo de problema. O también lo uso para los huevos, por ejemplo, en la cocina. Súper.
para los juguetes de los chicos. También. Útiles. Uf. Para muchas cosas. Sí, sí, sí. Bueno, y ese percherito. También le puedes dejar muchos usos en diferentes lugares. Son los collares grandotes. El ingreso de la casa, si tienes perros, para las correas, ¿sabes? ¿No? Sí, sí, sí. Y para varias cositas que a veces quieres tener en la mano y se te vuelve una zona de desorden cuando en verdad no tiene por qué, ¿no? O sea, si tú ya sabes que, digamos, en tu familia optan por poner ciertas cosas en cierto lugar, hay cosas que no tienes por qué forzarte a cambiar, sino más bien hacer que el orden se adecue a eso. Entonces, tiene un espacio ahí en la entrada, no sé, si tienes 50 mascotas, pues no, entonces, y en la entrada les viene bien poner las correas, como dice Nancy, pues apóyate el orden para que así sea de forma bonita y de forma organizada, ¿no? Entonces, sí, esto está súper y tiene buen... Sí, sí, sí. Sí, no, y lo mejor que esos accesorios también los hacemos a medida, de repente más chiquitos. Claro. Entonces, súper bueno, buenazo. Claro. Sí, porque, o sea, esto es espaciado hasta como para prendas, ¿ah? Sí. Sí, monstruo. Sí. Hasta gorros. Donde vivía antes, yo usaba para gorros este perchero, por ejemplo. Nuevamente, chicas, gracias por haberme acompañado. Cuéntenle a mi audiencia cómo las pueden contactar y, sobre todo, qué les pueden ofrecer, ¿no? Bueno, nos pueden encontrar a Nancy como Ordenar para Transformar en Instagram, TikTok, Facebook, a mí como Sofía, la organizadora, y pueden, de hecho, les invitamos a que nos sigan y vean más de nuestro trabajo en Expacio Perú. Ahí pueden encontrar mucho más información de lo que hacemos, el servicio de organización que ofrecemos, los productos de organización que ofrecemos, que de hecho han sido diseñados, creados por nosotras en base a la experiencia que tenemos organizando diferentes espacios. También encuentran la información acerca de los cursos, talleres, programas que sacamos constantemente y, por supuesto, del evento, el primer evento de organización de espacios de Latinoamérica, que este año va a tener su 4ª edición. Así que les esperamos con mucho, mucho cariño. Muchas gracias a todos por habernos acompañado y recuerden que en mascasaperú.com van a poder encontrar diferentes soluciones de organización para sus hogares, sobre todo para hacerlos más funcionales. Los espero en el siguiente capítulo. Muchas gracias. Chao.